Dentro de esta tanda de presentaciones de dramaturgia contemporánea, vamos a pasar ahora la palabra al representante de Fundarte, que es una editorial de la Alcaldía de Caracas, Venezuela. Todo el mundo conoce, todo el mundo sabe la magnitud de... Ahí está. ¿Hasta qué punto la vida teatral caraqueña es rica? Lo digo también por la parte que me toca, puesto que he estrenado varias obras allí y sé que hay mucha inquietud, que hay mucha creatividad y que hacen algo que nosotros no hacemos, y es una pena. Es una de las lagunas del teatro español, la ausencia casi total de teatro latinoamericano, mientras que allí se hacen constantemente obras. ¿Por qué me quitan el sonido? Constantemente obras de autores de toda América Latina. El Teatro San Martín de Caracas hace, 3 años hizo una serie de obras, el Proyecto Padre y el Proyecto Madre, y en el Proyecto Padre se pusieron 9 piezas breves. 2 de ellas eran de autores españoles, yo fui uno de ellos y el otro fue Ignacio del Moral. Es decir, que eran de varios autores de varios países, lo latinoamericano, entendido en el sentido amplio a un lado y a otro del Atlántico. Aquí hablábamos precisamente con el representante de Fundarte de un autor magnífico que acaba de desaparecer, Rodolfo Santana, al que tuve el honor de conocer hace unos años en Caracas. Y decíamos de broma algo que se le atribuye a él y que probablemente lo decía. Cuando había escrito unas 50 obras, Rodolfo decía: he escrito 50 obras, todas buenas, ¿no? Cuando llevaba 100 decía lo mismo, pero 100 obras, todas buenas. Y la verdad es que, era un maestro de dramaturgos. Hay algunas obras suyas que verdaderamente ya forman parte, digamos, de lo mejorcito que se ha escrito en lengua castellana para el teatro. Como La empresa comprende un momento de locura. La empresa perdona un momento de locura. Perdona un momento de locura, que era una obra preciosa. O Mirando al tendido. Mirando al tendido. ¿No? Y ahora veo que, no me voy a adelantar, que se va a presentar un texto con obras inéditas, ¿no? Correcto. De él. Así que te doy la palabra, defínete, di quién eres, qué cargo ocupas y hablamos de estas novedades. Bueno, buenos días. Yo agradezco mucho la amabilidad, la hospitalidad que nos ha dado el sector teatral de Sevilla y también el sector institucional, que tiene una responsabilidad sobre las artes escénicas, porque hemos tenido un intercambio de experiencias, de conocimientos, y ha habido una apertura que nos ha demostrado que tenemos muchas más coincidencias de las que pudiéramos haber imaginado, ¿no? Agradezco este espacio puntualmente para dedicarle un pedacito a la conversación sobre el tema libro, el tema editorial y puntualmente su relación con las artes escénicas en Venezuela, ¿no? Pero como empezamos por Rodolfo Santana, que es una persona muy importante para el teatro venezolano, pero que da la feliz coincidencia que fue y sigue siendo una persona muy importante para mi formación como gestor cultural y también desde un punto de vista más íntimo de la corrección de textos, de la búsqueda estética. En fin, Rodolfo, ¿quién era? Rodolfo era un incansable buscador de la expresión exacta de la venezolanidad en conflicto. Era un hombre que siempre estaba preocupado no por hacer un teatro a la italiana, un teatro de autor que se pareciera a esto. Él estaba muy preocupado por captar esa expresión que lo conectase con los conflictos, con los problemas, con las angustias verdaderas que vivía por la década de los 60, los 70, los 80 y hasta antes de fallecer, que fue ahorita en octubre, buscando la expresión correcta, buscando la expresión y los lenguajes de un teatro de la representación que para Rodolfo Santana trascendía el solo hecho de las tablas, el solo hecho teatral, para constituirse en un discurso que reconstituía éticamente y estéticamente al país. Fue un pensador del país y sus obras están tocadas por 3 cosas que tienen los venezolanos como virtudes: el buen humor, al extremo del buen humor,
la sensibilidad social y la preocupación por un lenguaje auténtico donde nos sintamos nosotros pues cómodos, amplios y verdaderamente retratados. Yo tuve un extraño privilegio, el extraño privilegio que nos da a nosotros quienes estamos ahorita con responsabilidades en cargos públicos. Hay una cosa que nosotros decimos un poco en broma y un poco en serio, y es que en Venezuela se abolió el servicio militar obligatorio, pero se estableció el servicio burocrático obligatorio. O sea que si tú tienes un grupo de teatro y te va muy bien con el grupo de teatro o gestionas alguna sala, corres grave peligro de que el gobierno bolivariano te llame a que ocupes un cargo dentro de la administración pública, porque hay un reconocimiento importante a las experiencias exitosas que vienen del sector. Casi todos los que estamos en el ámbito cultural venimos de los movimientos culturales, o de la literatura, o de las artes escénicas, o del cine, y creo que eso está abriendo las puertas para un entendimiento y para unas políticas que son de alguna manera acordes con las expectativas y las necesidades puntuales de nuestro sector, amplio sector cultural. Pero el privilegio que me ha dado a mí estar en Fundarte está relacionado con Rodolfo Santana, y es que me tocó en una etapa de su vida, ya en una etapa de mucha madurez de su escritura, publicarle sus últimos 2 libros. Los últimos 2 libros que él hizo en vida, y estos 2 libros es una recopilación de cuentos, de obras inéditas, y una recopilación de 7 obras cortas, las más emblemáticas de Rodolfo Santana, donde está La empresa perdona un momento de locura, donde está Mirando el tendido, donde está La muerte de Alfredo Gris. Obras que tienen un valor ahorita importantísimo porque Rodolfo se autodenominaba como un obricida. Él todo el tiempo estaba cambiando la obra. O sea que si la obra que había escrito, La muerte de Alfredo Gris, que la había escrito en los años 60, hoy la volvía a reescribir poniéndole al personaje trágico Alfredo Gris un celular o una tableta, o involucrando las redes sociales, o involucrando los lenguajes contemporáneos que estaban ahí. Él decía, yo soy un obricida. Les recomiendo en internet buscar también la última entrevista que me correspondió a mí, ese privilegio extraño de hacérsela, una entrevista de ping-pong, una entrevista de respuestas rápidas, donde él se define como un obricida. Pero también me tocó cumplir uno de sus grandes proyectos, que era repensar la política teatral para Caracas, para Venezuela, pero centralmente en Caracas, y crear un festival nacional, un festival de teatro venezolano que pudiera ser un pretexto para el reencuentro del sector y el diálogo del sector teatral con las instituciones. Si nosotros hemos tenido algún acierto en las políticas escénicas desde Caracas y con el Ministerio de la Cultura, indudablemente ha sido por los favores concedidos por Rodolfo Santana, la generosidad de su conocimiento, la generosidad de su experiencia como dramaturgo, como director y también como gestor muy underground del teatro venezolano, ha sido el capital inicial con el que nosotros hemos avanzado con el Teatro Nacional. Y finalmente me tocó elegir su féretro, porque en el momento en que Rodolfo se metió a corregir su tercer libro, que lo estaba haciendo para Fundarte, le llegó ese acontecimiento extraño de bajar el telón, el que se encargó siempre de escribir obras que abrían los telones de los teatros para siempre. Lamentablemente esa ausencia nos pegó bastante fuerte, pero su presencia en el teatro venezolano es el autor más montado en el país, junto con Gustavo Ott, es el autor más montado a nivel internacional, junto con Gustavo Ott. Su presencia en las tablas venezolanas, en el escenario venezolano, es una presencia sustantiva, una presencia casi religiosa y mística, y también es una presencia importantísima para una política en correspondencia con la ética tan necesaria, en estos momentos en el que estamos construyendo desde estas plataformas, ¿no? Me gustaría hacer 2 preguntas con respecto a Adolfo. Recuerdo haber hablado con Gustavo Ott, pero no con Rodolfo, que Rodolfo tenía una teoría algo parecida a la siguiente. Dime si es cierto o son leyendas de Gustavo o qué. Se supone que un autor se plantea ante un tema una actitud de animal. Si eres un tigre o un león, te lanzas encima del tema, lo destrozas, lo desmenuzas, te lo comes y das la obra. Entonces yo le hablé de cierta obra que hice, que tardé unos 11 años desde que concebí el tema, rumié el tema, me documenté sobre el tema y al final hice una obra.
Entonces me dijeron que esa actitud era de hiena. Es decir, que yo como autor era una hiena. Esto tú lo ves de Rodolfo, ¿se lo has oído alguna vez? Pero no solo era una hiena, era un obricida, o sea, era un hombre que entendía que una obra de él que ya estaba escrita y representada, su obra era su opuesto. Y él tenía que sopesar siempre como espectador cada palabra que había dicho en la obra, y en eso era como un poeta moderno de estos que están obsesionados más que por escribir, por restar palabras para dejar que la página blanca tenga la caída y el acontecimiento. Entonces él con sus obras tenía una relación muy conflictiva porque para él sus obras no estaban acabadas, sus obras tenían que ser permanentemente escritas porque él tenía una obsesión muy hermosa, que era tener un vínculo permanente, un romance permanente y activo con la vida, y con la vida entendida desde la percepción subjetiva, pero también desde la percepción de lo social. Así que él siempre que escribía una obra se convertía en el depredador de su propia obra, sí, en el obricida de su propia obra. Y Rodolfo, además, tenía una ventaja, que Rodolfo ignoraba que era un genio. O sea, él andaba por la vida caminando sin percatarse de la genialidad que le tocó padecer, que le tocó llevar como autor. Pues eso genera una gran responsabilidad para las nuevas generaciones. Entonces nunca fue un obstáculo. Por lo tanto, él nunca fue un obstáculo como intelectual y como creador de los nuevos dramaturgos venezolanos. Todo lo contrario, Rodolfo fue un generoso de sus conocimientos y un generoso dador de su propia experiencia. No obstante, no hay un teatro rodolfista, o sea, no fue una doctrina que se puso sobre las nuevas generaciones, sino que había una... En 100 obras no hay una sola estética, hay un montón de muchas estéticas. Pero tiene el humor como lo soportable, tiene lo social como su gran pasión. Y cuando digo lo social no me refiero a nada programático, a nada de lo que solía llamar la izquierda tradicional lo ideológico. No, hablamos de lo social, hablamos de la búsqueda de la piedad y de la compasión con el otro que se encontraban en los problemas. Ustedes habrán visto la pieza, la empresa Perdona un momento de locura. ¿Algunos lo conocieron? Es una obra más interesante. Una obra que, por supuesto, está sobre los temas de la lucha de clase, los temas elementales de las ciencias sociales y que están todavía vigentes. Pero lo que hace de la obra de la empresa Perdona un momento de locura que sea trascendente y que sea contundente es la ternura con la que Rodolfo Santana dibuja a sus personajes. Imagínense un obrero de 60 años que trabaja en una industria de cualquier país. Ese obrero ni se siente cansado, ni se siente explotado, ni se siente manipulado, ni se siente vejado. Él siente que el mundo es así, que la vida es así. Pero le pasó algo. Su hijo, que era un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, es asesinado por la policía. Este personaje se llama Núñez y es un personaje de una inocencia pero conmovedora. Núñez, en un momento, como cualquier ser humano que ha reprimido por tanto tiempo de forma inconsciente su malestar, se revela, así como el Quijote se reveló de su destino, se revela de su destino, y cuando ve que una máquina le rompe la mano a uno de los compañeros, embiste contra las máquinas con un bate y destruye las máquinas. Entonces, aquí ocurre el conflicto. La empresa, ¿cómo va a reaccionar? ¿Lo van a votar? ¿Le van a hacer que pague la máquina y además lo van a votar? No, la empresa decide perdonarle a Núñez su momento de locura. ¿Por qué? La obra empieza con Núñez en un cuarto invisible que es el cuarto de la psicóloga industrial. Esta psicóloga industrial es una de estas hienas que están más por el valor de cambio que por el alma humana, y ella lo va a convencer a él de que él odia a su patrón porque él, sin saberlo, es un comunista. Y entonces hay que exorcizar a ese comunista que tiene dentro para poder domarlo, para poder domesticarlo. Lo que ha pasado realmente, que no lo vamos a saber sino hasta que la obra termina, es que Núñez se convirtió de manera involuntaria en un ícono
de los obreros de la fábrica, que ahora lo ven a él como el gran líder, sucesor del sindicato y el tipo que va a emancipar a la masa trabajadora. Pero Núñez está inocente de todo esto. En eso de que la psicóloga le está exorcizando y le saca hay una parte muy cómica porque le saca un muñeco y le dice: usted odia al señor González, que es el dueño de la fábrica. Él dice: no, señorita, yo no odio a nadie, señorita. Usted odia al señor González, péguele. Entonces él le pega al muñeco para complacer a la psicóloga, porque él cree que le tiene que dar la razón. Al final ella le dice una cosa, ella le toca la fibra fundamental, ¿no? Y le dice: a mí me dijeron que su hijo era comunista. Entonces él dice, Núñez, que ni siquiera sabe lo que significa el comunismo, dice: no, señorita, él no era comunista. Él salía y protestaba, como hacen los estudiantes, pero él protestaba contra el imperialismo. Entonces él le responde una cosa que es muy venezolana. Él dice: señorita, eso no tiene nada que ver. Yo discutía con mi hijo sobre eso del imperialismo, y yo le decía que el imperialismo no podía ser norteamericano, porque, dígame usted, ¿dónde ha visto una panadería o un abasto que la maneja un norteamericano? Yo, por lo menos, dice Núñez, soy antiportugués, porque los portugueses son los dueños de todo, son los que tienen el precio del pan, el precio de no sé qué. Ahí había una cosa muy bella porque se va mostrando como una inocencia. Finalmente la empresa convida a Núñez a que haga un acto, el acto de ese del que hacen de los trabajadores, ¿no? Donde el patrono dice: somos una gran familia, que nos cree que hay que esforzarse más como gran familia y tal. Y obligan a Núñez a que dé un discurso a favor del patrón. Y en ese discurso Núñez está muy conmovido, muy saturado por la tortura psicológica de la doctora, por la presión que ejercen sus compañeros, creyendo que él es el gran líder, sucesor de la Revolución Obrera, y por supuesto la conmoción de haber recordado el acontecimiento de la muerte de su hijo. Entonces la obra termina, uno que pensaba que Rodolfo iba a hacer de esa obra, ¿cómo se llama?, una cosa panfletaria, ¿no? Que Núñez finalmente iba a decir: compañeros, la acumulación capitalista histórica. No, que es lo que hubiese pasado con cualquier otro dramaturgo que perdiera la perspectiva entre el equilibrio del arte y los contenidos. Núñez termina muy dramáticamente balbuceando apenas y repitiendo apenas un discurso que le estaban enseñando. Entonces vemos así a Núñez. La dirección de Rodolfo Santana era ponerlo como un maniquí. Entonces Núñez decía: señor González, buenos días. Señor González, queridos amigos, buenos días. Señor González, señor, buenos días. González, buenos días, señor González. Y termina la obra con ese retrato humano tan conmovedor, tan controversial, que de todas maneras prevalece en su inocencia y en su pureza, ¿no? Me gustaría hacer una segunda pregunta con respecto a Rodolfo, puesto que has estado tan cerca de él. No sé si será discreta, indiscreta, políticamente incorrecta. Dime sí o no, si no te gusta la pregunta, y si no, pues glósala de la manera, digamos, elocuente con que sabes. La toreo. Bien, se trata de la siguiente pregunta. ¿Es cierto que Rodolfo enseñó, antes de la toma del poder de Chávez, enseñó a Chávez a escribir teatro? Hizo un taller con él y le enseñó a escribir teatro. Sí, con el presidente hay muchas anécdotas. Acaban de sacar un libro que hicieron los compañeros cubanos que se llama Los cuentos del arañero, que recoge todo lo que Chávez ha contado y que es como, bueno, nuestros 100 años de soledad, ¿no? Todas las ideas del llano, cosas que Chávez seguramente ha inventado como buen poeta postergado, que es cosas que son conmovedoras porque son muy humanas y acontecimientos reales. Pero entre las cosas es que cuando el presidente Chávez se forma, digamos, en el tema político, su influencia fueron dos: los textos y el legado, digamos, documental de Bolívar. Es un apasionado de Bolívar, un conocedor de Bolívar de una manera, bueno, impresionante. Y este señor que tengo acá, que se llama César Rengifo. César Rengifo es uno de nuestros dramaturgos más importantes, porque en el momento en el centenario. Sí, estamos a punto del centenario. En el momento en que el teatro venezolano estaba como mirando un poco lo que se hacía en París, lo que se hacía no sé qué, eso no tiene nada de malo, pero estaba mirando y postergando la mirada propia y la creación propia. Rengifo hace una escuela donde Rengifo era comunista, él era del Partido Comunista Venezolano, pero se interesó mucho, era de esos comunistas muy extraños que
tenían una relación dialéctica con su propia realidad. Normalmente los comunistas tenemos una relación dialéctica con otros elementos idealistas que están allí, ¿no? Pero Rengifo empezó a escribir un teatro histórico, que no es un teatro para nada despreciable en lo artístico, que reconstruye el imaginario colectivo y empieza a construir la historia de Venezuela desde la oralidad. Pero estoy hablando de la historia completa, desde la llegada de la Pinta de la Niña y la Santa María hasta pasando por la guerra de la independencia, por la guerra federal y llegando finalmente a lo que llamamos la tetralogía del petróleo, las 4 obras que conforman y que desentrañan la psicología del pueblo venezolano y cómo cambió el alma venezolana con el tema del petróleo. Bueno, Rengifo fue el segundo maestro de Chávez. Entonces Chávez siempre fue un hombre que quería ser actor y actuaba, que cantaba. ¿No crees que lo consiguió? Bueno, no canta muy bien, pero es un gran presidente, y para ser un presidente de un pueblo como el venezolano hay que tener un componente poético y artístico muy fuerte. Pero lo cierto es, con respecto a la pregunta, es que el presidente Chávez siempre estuvo interesado en que la obra de César Rengifo fuese una obra que estuviese en las escuelas, en los liceos, en el teatro obrero, en el teatro popular, y ahí se conoce con Rodolfo Santana, que es quien empieza a darle al presidente Chávez algunas opiniones y algunos criterios sobre cómo reconstruir y la importancia que tenía sobre todo el teatro, no para el teatro mismo, no una lectura endogámica, sino el teatro como un acontecimiento estético que ara en la sensibilidad, que a su vez genera sujetos y genera nuevas comunidades. Y ahí Rodolfo le hizo mucho bien al país, porque con esa sensibilidad y con ese argumento uno no podía estar en desacuerdo con Rodolfo Santana, porque además de que tenía la razón, además que él por lo general no hablaba sin antes reflexionar lo que decía y sin sopesar lo que hacía, como buen dramaturgo, era un hombre de una tonalidad tan apacible, de una amabilidad tan extrema, que si no tenía la razón uno se la tenía que dar a juro, porque lo que correspondía era estar en estado amoroso permanente con Rodolfo Santana. Y por eso es que Rodolfo Santana habla con el presidente Chávez, y por eso es que la obra de César Rengifo en este momento se está publicando a precios muy económicos y está publicándose además en este formato, que es un formato más o menos amable, donde una persona común y corriente como nosotros puede agarrarlo, ¿no? Hasta ahorita se publicaban esos libros que se publican para no leerse, que son unos ladrillos de 1500 páginas, y que finalmente no tienen se hacen 500 ejemplares o 1000 ejemplares que se quedan dentro de las instituciones. Pero esa es la anécdota entre Rodolfo el teatro y el presidente Chávez. Muy bien. Terminamos con la presentación de los otros. Sí, quería contarles un poquito y atando el cabo de lo que hablamos hace raticos, los que nos acompañaron en la presentación, era que entre las políticas más fuertes que se han concretado en culturales, por supuesto, en Venezuela, está la política del libro y la política de la lectura. No sé si ustedes saben que creo que en el centenario de Cervantes se publicó 1 millón de Quijotes y fueron distribuidos de manera gratuita en las plazas públicas de Caracas. Sabes que la intelectualidad un poquito que se opone al presidente, a mí no me gusta llamarle de derechas necesariamente, pero que disiente y que en algún momento es intolerante contra lo que está pasando en Venezuela, en los cambios, ellos decían que eso de repartir Quijotes en las plazas iba a fracasar porque los venezolanos y las venezolanas no nos interesaba la lectura, nunca nos ha interesado la lectura, y que si tú a lo mejor repartías ron, cerveza o cualquier tipo de sustancia psicoactiva, seguramente teníamos colas para que la gente recibiera eso, pero que el Quijote no. Y afortunadamente la realidad, la gente les quitó la razón de manera contundente y potenció, porque llenaron las plazas con colas y además casi había en Venezuela no es como aquí, en Venezuela casi todo es un cabildo abierto, casi todo es una destitución y casi todo es una asamblea, un referéndum, una asamblea. Bueno, casi que tenemos problemas de seguridad cuando estábamos repartiendo el Quijote, porque alguien se coleaba y entonces venían los problemas, yo quiero mi Quijote y ese se está llevando 2. Fue un acontecimiento muy bonito que marcó la política editorial y que creó un sistema del libro importante que tiene una política hacia la creación, hacia los creadores, los nuevos creadores, los clásicos nuestros, los escritores contemporáneos, la producción del libro con una imprenta nacional que se ha fortalecido, la distribución del libro,
la promoción del libro y finalmente los programas de lectura que tienen el objetivo impostergable de que este libro, una vez que esté hecho, se convierta en un acontecimiento social e individual importante, o sea, un acontecimiento humano que sea la lectura. No obstante todo esto, hemos publicado tantos libros, yo creo que a los que les gustan las estadísticas les puede decir algo el siguiente número. Estamos publicando en Venezuela cerca de 7 libros diarios, sumando lo que hace Monte Ávila Editores, la Biblioteca Ayacucho, El Perro y la Rana, que son imprentas del Estado, editoriales del Estado, la Casa Rómulo Gallego, lo que hace Fundarte, lo que hace el IPASME, la Universidad Bolivariana de Venezuela y una cantidad de instituciones que están editando en este momento. O sea, 7 libros diarios es bastantísimo y nos crea un problema. Los libros se están leyendo, no se están leyendo, están circulando oportunamente. Sabes que cuando tú resuelves un problema generas 3 problemas y entonces vas dándole respuesta a cada cosa. Una de las cosas que también aprendimos con Rodolfo Santana, porque eso fue el inicio de una reunión y de una amistad, era que ya yo, que soy un escritor ahí que se ha atrevido a publicar pero que no representa gran cosa en el país, en las letras, ya tenía 2 libros publicados y a lo mejor un tercer libro que estaba en observación en Monte Ávila Editores. Pero los libros de Rodolfo Santana se habían agotado y nadie más los había publicado. Los libros de César Rengifo se habían agotado y nadie más los había publicado. Entonces como que lo urgente estaba ahí compitiendo con lo importante. Nos juntamos todas las editoriales del Estado a hacer un catálogo, a saber qué se necesita en este momento, cuánto de ciencias sociales, cuánto vamos a hacer de literatura, cuánto vamos a hacer de textos escolares, en fin, y nos distribuimos un poco las tareas. Lo que estaba en desventaja era la dramaturgia. Y eso era uno de los clamores que tenía el sector teatral, porque no se trataba solamente de que le compremos espectáculos o que los pongamos a girar en festivales, sino se trataba de todo el sistema que corresponde a las artes de la representación. Y uno de ellos fundamentales era la escritura y la difusión de los guiones teatrales y la recopilación del teatro venezolano, que es algo muy importante para nosotros potenciarnos y fortalecernos en la creación de discursos. Entonces comenzamos con una colección, que es la colección, en ese momento se llamaba Con las tablas en la cabeza, que yo me imagino que ese dicho también aplica para acá, que es cuando las cosas te salen mal, entonces sales con las tablas en la cabeza. En este caso tenía el reconocimiento de que estábamos un poco con las tablas con la cabeza, pero teníamos también un objetivo que era darle a las tablas, al teatro, la visibilidad. Creamos una colección crítica para críticos actuales que están mirando y haciendo una crónica permanente de lo que se presenta en nuestros teatros. Creamos la colección indispensable, que es la Biblioteca César Rengifo, donde se publica el teatro, todo el teatro de César Rengifo y la investigación y los estudios que sobre César Rengifo se han hecho. Convocamos al Premio Nacional de Dramaturgia, que ahorita es uno de los premios más altos en bolívares para el país, que mejor paga, para decirlo claramente, que es el Premio Nacional de Dramaturgia César Rengifo, que cada año está activándose. Por cierto, en un par de semanas estamos anunciando ese premio, y creamos las colecciones de los autores. Estamos recopilando la obra de Rodolfo Santana, se está recopilando la obra de Cabruja, se está recopilando la obra de Chalbó, para luego pasar a los nuevos dramaturgos, y también la de Gustavo para pasar a los nuevos dramaturgos, que era una cosa importante, que el teatro también es literatura. O sea, el teatro también es legible, entra por los ojos, no nada más en una butaca, sino también en el lector. El teatro también. Mira tú. En nuestro sistema. Muy bien. Y vais a hacer un premio de carácter internacional, ¿no? Sí, bueno, esto es un momento interesante ya que hablamos de Rodolfo. O sea, no solamente para venezolanos, sino también para los que estáis aquí. Y ustedes no se lo van a contar a nadie, así que lo voy así como nota. Secreto. Bueno, como un reconocimiento a nuestros creadores, afortunadamente a Rodolfo le pudimos rendir sus homenajes en vida, que es lo que corresponde, ¿no? Pero como nosotros no aceptamos que Rodolfo haya muerto porque haya muerto, sino que simplemente Rodolfo estará como en esos periodos de invernación que se metía a escribir obras, estará escribiendo la obra más grande de su vida y del teatro venezolano, hemos decidido crear el Premio Internacional de Dramaturgia Rodolfo Santana, que va a tener una característica, es que va a ser internacional, como lo es el Premio Rómulo Gallegos. Queremos incluso que sea de la misma estatura del Rómulo Gallegos. Las bases ya las vamos a divulgar, pero como no se lo van a contar ustedes a nadie, el premio va a ser de $100,000, y nuestra intención es que no solo sea un premio, sino que además sea un encuentro de dramaturgos iberoamericanos o latinoamericanos y hispanoparlantes. El premio Rómulo Gallegos es un premio de narrativa cada premio 2 de novela, años, sí. Pero no te presentas, sino que te presentan. Es decir, tiene que ser de una novela ya
publicada. Sí, no, ¿Esto va a ser lo mismo? No, en nuestro caso va a ser por autopropuesta. Texto inédito. Textos publicados o inéditos por autopropuesta, que luego van a tener una conversación. Pero lo que pasaba con el mundo del teatro y llamar a un premio internacional de teatro es muy complicado porque las realidades son disímiles. O sea, nosotros en Venezuela puede que estemos publicando ahorita muchos libros y publicando mucho teatro, pero yo no estoy claro si en Nicaragua se publica teatro siquiera, o si el teatro está concebido dentro de las políticas editoriales como una prioridad. Claro. Y es prolijo. Lo que no queremos es que se queden los discursos, que es lo que le interesaba a Rodolfo, los imaginarios, los lenguajes teatrales necesarios para afrontar el mundo, para reinventarlo, que no se queden por fuera por un problema técnico. Queremos que sea un premio que sea incluyente y que nos visibilice quizá las coincidencias y también las disidencias, que son igual de importantes a la hora de escribir para público y a la hora de escribir para lectores que están interesados en el teatro. Eso sería lo nuevo, es que ese concurso, a diferencia del gallego, que es que premia, digamos, novelas y narrativa. Creo que un español recientemente se lo ganó hace unas 4 o 5 ediciones. Isaac Rosa. Isaac de la Rosa se ganó con El Vano Ayer, una obra. Y Enrique Vilamatas. Pero el reciente. Bueno, que esto también sea un encuentro de dramaturgos, que podamos tener un encuentro de dramaturgos y que en ese encuentro de dramaturgos salgan cosas orgánicas más allá de los premios, que están muy bien, pero que dejen un saldo organizacional importante, a nivel de redes, de amistades, de intercambio de experiencias y también de fortalecimiento mutuo, que es lo que, bueno, en última instancia justifica nuestra presencia aquí como delegación venezolana. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, gracias a Fundarte.